El derrotero que vamos a tener va a ser básicamente hablar un poco de historia, vamos a tocar brevemente la parte de la epidemiología, hablaremos de anatomía, ciertas consideraciones y la parte más importante o densa de esta charla está resumida en qué debo hacer si aún tengo vejiga cuando quiera hacer reconstrucción o bien si me quedé sin vejiga y unas breves conclusiones de esto. En cuanto a la historia, la primera forma en que se pensó que se pudiera hacer una reconstrucción de la vía urinaria cuando se quedaba sin vejiga el cirujano fue en 1852. Fue Simon quien propone la ureterosigmoidostomía, que era básicamente abocar los dos ureteres a la parte del sigmoides, parte posterior. Esto trajo muchas complicaciones por muchos desequilibrios hidroelectrolíticos, pacientes con diarreas crónicas y se comprobó que tenían mayor riesgo de padecer cáncer. Viendo que la ureterosigmoidostomía no era la mejor forma de hacer esta reconstrucción, en 1911 Sayer es el primero en hacer la concepción, la idea, la teoría de que se pudiera utilizar un fragmento de ilion para realizar un conducto iliar donde se derivaran los ureteres. Posteriormente es Seifer en 1923 que nace el primero conducto iliar. Sin embargo, es en 1950 que el doctor Bricker hace la primera derivación con una ureteroiliostomía y es quien populariza esta derivación. Posteriormente, en 1979, viendo que estéticamente la ureteroiliostomía, el conducto iliar, no era muy agradable para los pacientes, a Kame y Leduc se les ocurre realizar una neovejiga, de la cual vamos a hablar más adelante, que es básicamente realizar un nuevo conducto con ilion en el lugar donde estaba previamente la vejiga. Y en 1980, Koch y colegas, viendo que había pacientes que no eran candidatos a esta neovejiga, se les ocurre la idea de hacer derivaciones urinarias continentes en las cuales el paciente tenía un estómago por el cual se cateterizaba y por ahí evacuaba orina. En cuanto a la epidemiología, en Colombia es muy escasa. Encontré un artículo descriptivo del 2018 de Nova y colaboradores en Bucaramanga en el cual se hizo una caracterización de los pacientes que tenían ostomías en su hospital. Lo que se encontró fue que de los pacientes que tenían ostomías, solo el 2.2% tenían ureteroiliostomías, conductos iliares. Era más común en hombres que en mujeres. Y adicionalmente describían que la principal causa para hacer este tipo de reconstrucciones era el cáncer de vejiga músculo-invasor, que hasta el día de hoy sigue siendo la principal indicación para realizar estas derivaciones. Otras causas que describen dentro del artículo en menor medida eran la vejiga hiperactiva refractaria al tratamiento, la vejiga neurogénica en aquellos pacientes que no eran adherentes a los cateterismos y bien un trauma vesical muy severo. No había información clara en este artículo sobre los otros tipos de reconstrucciones de los cuales vamos a hablar. Por esto es una breve mirada a lo que tenemos. En cuanto a la anatomía, muy brevemente recordaremos, esto va más que todo para los estudiantes. La parte genitourinaria varía tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres tenemos la vejiga, la cual es anterior al útero y canal vaginal, ¿cierto? Y va a estar enseguida en esta parte de unión de la uretra de la mujer, que son 4 centímetros solamente, un fragmento conocido como cuello vesical. Y el esfínter urinario estriado o voluntario va a estar en la apertura cerca del meato uretral. Esto es importante porque ahora que hablemos de cómo se construyen estas derivaciones, es importante que tengamos presente dónde está. Prosiguiendo entonces, esto es importante porque cuando hagamos estas construcciones, la anastomosis va a ser entre el fragmento de intestino que tengamos y el esfínter urinario. Mientras que en el hombre va a haber vejiga y la vejiga va a estar justo anterior al recto, a diferencia de las mujeres. Posteriormente va a estar, perdón, posteriormente no, caudal va a estar la próstata y va a estar la uretra en sus 4 porciones, que son prostática, membranosa, vulvar y peniana. La importancia en el hombre es que esta, que es la uretra membranosa, que es más fácilmente delimitable,
es la que vamos a utilizar a la hora de hacer la anastomosis. Normalmente en estos pacientes, como la principal causa, les dije, es por cáncer de vejiga, no vamos a tener ni vejiga ni próstata. Repasando la parte de la anatomía intestinal, tener presente lo que siempre hemos leído, que tenemos el intestino delgado. En esta imagen lo hemos retirado para que podamos apreciar el mesenterio. Es muy importante que tengamos presente el mesenterio, su longitud y constitución, porque dependiendo de qué tanto nos permita la movilización de los segmentos de intestino, podemos pensar en una u otra derivación. Recordar las porciones del intestino grueso que van a ser por un ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, y tener muy presente una variación es que en los pacientes obesos muchas veces el mesenterio se describe como adelgazado o de difícil movilización. Esto nos va a dificultar a la hora de realizar la cirugía. Ahora vamos a la parte más densa de esta charla, es ¿qué hago si tuve una lesión o tengo cierta condición, hubo una disrupción de la vejiga, pero aún tengo vejiga? Entonces, la primera opción que voy a tener para reconstrucción vesical va a ser la reparación vesical primaria o cistorrafia. Esto es básicamente cerrar la vejiga. ¿En qué indicaciones va a estar dado esto? Debemos tener presente la parte de trauma vesical. La vejiga es un órgano extraperitoneal, sin embargo, la cara, el domo, el techo, como se conoce, está en íntimo contacto con el peritoneo. Por ende, cuando yo tenga trauma o lesiones, voy a tener lesiones extraperitoneales o intraperitoneales. Las lesiones intraperitoneales o disrupciones de la pared vesical, por definición, siempre se van a reparar, siempre. Mientras que las extraperitoneales, en teoría, se les puede dar manejo conservador con sonda vesical para permitir un cierre secundario. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las cuales debería ser reparado. Estas van a ser cuando hay compromiso del cuello vesical, cuando tengo fragmentos óseos dentro de la vejiga. Esto es porque muchos de estos traumas se dan en fracturas pélvicas, cuando tengo un compromiso concomitante del recto o de la vagina, en pacientes que serán llevados a cirugía por otra razón. Por ejemplo, el paciente con fractura pélvica, que se le va a hacer corrección de su fractura, me doy cuenta que tiene una lesión de vejiga, entonces se aprovecha para hacer la reparación enseguida en ese mismo tiempo. Y las lesiones penetrantes van a ser relativas. ¿Relativas en qué? Dependiendo del tamaño. Si son mayores a 2 centímetros, les reparo, si no, les puedo dar un manejo expectante. ¿Cómo se hace la reparación? Tenemos inicialmente entonces el paciente, lo que usualmente se realiza es una incisión mediana infraumbilical, perdón. Hacemos pues toda la apertura, vamos a llegar a que esté el rectus, y aquí va a estar la exposición del peritoneo que diseco y cierro, y aquí está mi vejiga, aquí intestino, y aquí ya tenemos expuesto el defecto. ¿Qué recomienda la literatura? La literatura dice que aparentemente la guía no hay diferencia entre que yo cierre en un plano y 2 planos. Sin embargo, la recomendación siempre va a ser cerrar mínimo en 2 planos. ¿Qué planos? Un plano mucoso inicialmente y posteriormente voy a cerrar en otro plano seromuscular. ¿Con qué suturas? Lo que describe la guía, lo que describen libros como Hillman son que se pueden utilizar suturas multifilamentos como Vicryl, 2.0. Sin embargo, hay cierta discusión respecto a que el Vicryl puede generar cálculos. Por consiguiente, una práctica usual es que la mucosa se cierre con cromado 2.0 o 3.0 y la parte seromuscular con Vicryl 2.0. Importante siempre con estos pacientes, cuando ya haya cerrado en 2 planos, hacer una prueba de integridad. Esto es llenar la vejiga más o menos con 400-500 cc de agua, tengo o no azul de metileno, agua estéril, y mirar si hay o no filtración. Y estos pacientes deben tener sonda vesical que lo va a derivar. La cistostomía no es obligatorio. Lo que sí es bueno es dejar dren, porque ese dren va a ser centinela por si filtra o no la rápida vesical. ¿Qué es importante en el seguimiento posoperatorio de estos pacientes? Deberían empezar tempranamente con la dieta, deambular, no se usa antibiótico de rutina, aparte del que usamos de forma profiláctica, y el retiro del dren, el centinela que les comenté, que normalmente nosotros dejamos es un dren Nelaton, la sonda Nelaton como dren, se retira cuando es menor a 30 cc. ¿Qué es importante con estos pacientes? La literatura y la guía dicen, la sonda se retira a los 14 días previa cistoretrografía. La cistoretrografía debe mostrar que no hay fuga. Sin embargo, en nuestro medio muchas veces puede ser difícil realizar una cistoretrografía previo al retiro. Tenemos pacientes rurales y una conducta aceptable es dejar la sonda por 21 días, sonda vesical, y retirar para garantizar la cicatrización adecuada de la vejiga. ¿Qué complicaciones puedo tener? Indudablemente la infección de tracto urinario va a ser una de las principales. Los urinomas, entendidos como colecciones sobreinfectadas o no de orina, porque hubo filtración de esa rafia que hice.
que haga una fístula vesicocutánea, esto es decir, que haya mayor tránsito de orina a través de la piel que por la sonda. Peritonitis o los LUTS, es decir, síntomas urinarios bajos persistentes. El manejo de la fístula vesicocutánea es, vuelva a derivar al paciente con una sonda y déjelo por lo menos 21 días más, que ese paciente normalmente con eso va a cerrar. Si no, ya debe hacerse remisión a urología. Pero resulta que tengo la lesión vesical, tengo mi trauma vesical, y no me da para poder cerrar, para hacer esa terapia. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Tengo la cistoplasia de aumento, en este caso vamos a hablar de la ileocistoplastia. ¿Qué indicaciones hay? Para que tengan presente estrofia vesical, esto es más que todo en la parte pediátrica, vejigas hiperactivas de baja capacidad que no nos funcionan al tratamiento. Generalmente estas dos indicaciones son las que seguimos los urólogos. Sin embargo, esta es la importante para acá, que tenga una pérdida de tejido vesical que no me permite el cierre primario. ¿Cómo se hace la ileocistoplastia? Debes traer presente el ilion y ¿cómo lo hacemos? Debe ser idealmente dejar 20 centímetros desde la válvula ileocecal, porque es en este punto que se da la mayor reabsorción de vitamina B12 y que si retiro pueden haber desequilibrios hidroelectrolíticos, y posterior a eso debo tener más o menos unos 20 o 10 centímetros de ese segmento, o sea, 20 centímetros de ilion. Lo he retirado, lo que hago básicamente es que hago una incisión longitudinal siguiendo la cara antimesentérica, tengo una apertura de ese ilion y lo que hago es que aplico, normalmente con monofilamento, puede ser PDS, una vez que apliqué y tengo esta lámina de ilion, vuelvo y cierro sobre la misma cara, como si fuera una especie de paquete, y vuelvo y aplico a los lados. Una vez que tengo esto, recordemos que miren en esta imagen, la vejiga realmente no me da para cerrarla. Lo que hago es que empiezo desde posterior. ¿Cómo se hace? Con puntos cardinales. O sea, un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Eso puede ser con Vicryl, es la recomendación, y se empieza generando un plano acá, otro plano acá. Una vez que llegué y estoy en estos planos, me voy con la sutura que tengo aquí, de aquí para acá y de aquí para acá. Anudo y debe quedarme cerrada la vejiga. Es importante, a esos pacientes se les puede dejar cistostomía o sonda vesical o las dos, dependiendo de lo que el cirujano sienta que le dé más tranquilidad. La cistostomía las dejamos como una seguridad, por si se tapa la sonda vesical, cuando eso se tapa, la vejiga se llena y puede romperse. Entonces la cistostomía es una seguridad en la cual abro la cistostomía para que fluya la orina. Consideraciones especiales, la estancia de estos pacientes va a ser más o menos de 4 a 7 días. Lo mismo, debo dejar tren. El retiro debe ser cuando tenga menos de 30 cc de producción y debe ser cero hemático. La sonda, aquí sí es importante dejarla por 21 días y sí o sí, sí debería hacerse la cistoretrografía, porque estoy haciendo una anastomosis de dos tejidos completamente diferentes. Es importante con estos pacientes, deben hacerse irrigaciones, o sea, con solución salina o con lactato de Ringer cada 6 horas. ¿Qué es irrigar? Pasar solución, más o menos puede ser unos 50, 100 cc y recuperar o dejar que fluya solo por esa sonda. Esto porque es importante, recordemos que el intestino genera moco, genera secreción y si no lo lavo, no lo quito, me va a tapar la derivación y no va a permitir una adecuada cicatrización. Esto va a ser mientras el paciente esté hospitalizado, se dice que alrededor de una semana es suficiente y posteriormente seguirá con una irrigación diaria de por vida, ojalá, para evitar que no haya pues como disfunción de nuestra reconstrucción. ¿Qué complicaciones? Recordemos que aquí utilizamos un segmento intestinal, todas las derivadas de esto, el hilio persistente, que tenga una obstrucción del paciente o bien que tenga una fuga de anastomosis, más o menos del 6 al 9% de los pacientes lo van a presentar, las infecciones de sitio operatorio y la ITU, indudablemente, y de importancia con estos pacientes. Se ha comprobado que a los 10 años de haberse realizado la cirugía, tienen mayor riesgo de tener tumores vesicales o cistolitiasis, por lo cual debería ser derivado al urólogo para hacer seguimiento con cistoscopio, para evitar que estas complicaciones nos cojan fuera de base. Probablemente la ruptura vesical, por lo que les explico, es un nuevo tejido que está adaptándose, si no lo cuido adecuadamente en los primeros meses, puede haber una ruptura y esto puede ser una catástrofe. Esto en cuanto si no tengo vejiga, pero tengo un paciente que o tuvo un trauma muy grave y no se pudo recuperar vejiga, o bien se le retiró la vejiga por un cáncer de vejiga músculo invasor. ¿Qué hago si ya no tengo vejiga? Aquí viene entonces un tema de importancia que son las derivaciones urinarias. Una derivación urinaria es básicamente cambiar el curso normal de la orina, que era de vejiga a uretra, hacia otro camino.
Esto lo hacemos mediante cirugía o mediante cierta instrumentación urológica. La derivación urinaria más conocida por ustedes va a ser la sonda discal, o una derivación urinaria. Importante, pues, antes de hablar de eso, cuando vamos a usar segmentos, nos gusta mucho el ilion o la parte, pues, iliocecal. ¿Por qué? Porque es la que menos complicaciones hidroelectrolíticas va a tener. Estos pacientes en los cuales utilizo este segmento tienen un riesgo, aunque menor, lo tienen de poder desarrollar una acidosis hiperclorémica hipocalémica. ¿Por qué? Porque es que el intestino no está acostumbrado a preservar orina. La vejiga tiene un urotelio, que es una mucosa que histológicamente está hecha para almacenar orina, el intestino no. Lo siguiente, hay transportadores, ciertas moléculas que van a permitir que el amonio y el cloro que hay en la orina se absorban a mayor frecuencia y se puede desarrollar una acidosis en estos pacientes, una acidemia. E hipocalémica porque hay menor absorción de potasio. Entonces, ¿qué indicaciones generales hay para decir, me quedé sin vejiga, me toca derivar a este paciente con una derivación, valga la redundancia? Cáncer de vejiga musculoinvasor, lo hemos dicho, anormalidades congénitas del desarrollo vesical, pacientes que tengan una incontinencia urinaria intratable y pues no sean candidatos a las otras reconstrucciones de las que hemos hablado, qué pena, las fístulas vesicocutáneas intratables que no me respondieron solo con un manejo conservador, y la hemorragia vesical intratable por causa no maligna, pacientes con cistitis actínica o pacientes, pues, que tengan una cistitis intersticial asociada. Entonces, brevemente, para que sepan, las derivaciones pueden ser heterotópicas o ortotópicas. Esto es ortotópico si sigue el camino normal de la orina, es decir, que salga por la uretra del paciente, o heterotópico cuando no lo hace. Y pueden ser continentes o incontinentes. Continentes que el paciente retenga la orina y pueda ir al baño tranquilamente, o incontinente que siempre esté saliendo orina. ¿Cuáles son las principales y de las que vamos a hablar aquí? De las derivaciones heterotópicas continentes, esto es derivación cutánea o la bolsa indiana, del conducto ileal, que es incontinente, y de ortotópica continente, que es la neovejiga. Empezaremos con la clásica, la que casi todos hemos visto, que es el conducto ileal, cuyo nombre realmente es ureteroiliostomía o conocido como urostomía. Esta es una derivación estándar casi que para todos los pacientes. Es muy raro que un paciente no sea candidato a esta derivación. Casi que todos los pacientes van a poder ser candidatos a esta. Está más que todo indicado en qué pacientes, en los pacientes que no son ni candidatos para neovejiga ni para conducto continente con derivación cutánea. Es decir, indicado más que todo en pacientes con una discapacidad mental o física, un paciente con edad avanzada, aunque eso es muy relativo, porque el cáncer de vejiga ocurre la mayoría de veces en pacientes jóvenes, viejos, qué pena, incapacidad para cateterismos limpios intermitentes, que tenga una disfunción hepático-renal severa, ya les dije por qué, por las alteraciones hidroelectrolíticas, o bien muchas veces la consideran una derivación paliativa, porque es para pacientes con múltiples comorbilidades. Entonces, repasando cómo es la técnica, básicamente lo que vamos a hacer es, ya se retiró la vejiga, esa parte normalmente la hace el urólogo, y aquí es cuando entra el cirujano general. Lo que tengo es el mismo principio que les explicaba con el conducto ileal. Se respetan 20 centímetros finales del ilion, y voy a tomar un segmento de más o menos 20 centímetros. Complicaciones con esto, se puede necrosar el segmento, por lo cual uno debe procurar que el mesenterio que lo esté uniendo sea amplio, no que sea corto, porque eso puede predisponer a necrosis. Se cerró, coge el segmento y lo que hago es, abro peritoneo, recordemos que el ureter es un órgano retroperitoneal, y lo que hago es que normalmente va a ser derecho, ¿cierto? Y voy a coger el ureter izquierdo y voy a transponerlo de izquierda a derecha por detrás del mesosigmoides. Lo voy a pasar por un ojal y aquí puedo hacer varias cosas con este segmento. El primero es que debo sacarlo por el peritoneo, el segmento ileal, y debo cateterizar o pasar catéteres muy pequeños por los ureteres. ¿Qué paso? Doble J o sondas Nelaton 6 French. ¿Esto por qué? Ya van a ver por qué. Una vez que paso este fragmento de ilium por el peritoneo, la recomendación es ponga unos puntos hacia el peritoneo para que esto no se volvule o haga algún daño. Sin embargo, pues conversando con el doctor Cruz me dice que normalmente eso no se hace, tampoco he visto que lo hagan mis docentes. Una vez que tengo esto ya listo, lo que voy a hacer es, ¿cómo voy a unir el ureter al ilium? El primero que describe, y se los dijo ahorita en la historia, fue Bricker. Bricker lo que hacía era
simplemente anastomosar los ureteres al ilion de forma separada. Esta técnica dejó de utilizarse porque tiene un alto riesgo de estenosis de la unión del ureter con el ilion. Posteriormente, Wallace describe la técnica que es: cojo los dos ureteres, hago apertura, espatulo y una vez que están unidos, los pego a ese segmento proximal del ilion y me quedan derivando ahí directamente. Este se conoce como derivación Wallace 1. Por eso decir la conductilidad Bricker está mal, es conductilidad. O la otra variación que hay es el Wallace 2, que es que de forma antagónica los espatulo y los aboco a la parte proximal. Normalmente, ¿cuál es el que he visto que más haga? El Wallace 1, más fácil de realizar. Posteriormente a eso, yo debería, cuando ya tenga la anastomosis y haya sacado esos tutores que les dije previamente, doble J o sondas Nelaton, exteriorizar ese segmento de ilion y madurarlo. Puede ser con Vicryl como si estuviera haciendo una ostomía normal. Importante aquí, ¿qué ocurre? Una recomendación muy buena sería colocar unos puntos cuando estoy sacando ese segmento en la fase para evitar que haya algún tipo de herniación y que esta apertura que haga sea menor de 3 centímetros para evitar las hernias parostomales. El seguimiento serían pacientes que debería permitir yo que tengan alimentación y deambulación temprana. Principio general aquí en esta cirugía: el tren lo retiro cuando tengo una producción menor a 30 cc. Normalmente, ¿qué drenes se dejan? Se dejan un dren abdominal y un dren por la uretra. Los tutores, es decir, los doble J o Nelaton que yo dejé, ¿cuándo los debo retirar? No existe en la literatura algo descrito, pero preguntándole a mis profesores y conversando con el doctor Cruz, se dice que 7 días es algo ideal. Sin embargo, está la tendencia de ya no dejar tutores, que no se considera algo necesario. Idealmente debería tener su urografía por tomografía para ver que no filtran anastomosis, pero eso casi nunca se hace. Se debe dar instrucciones en el manejo de los implementos al paciente y pues que el urólogo haga seguimiento de esta cirugía. Complicaciones, ya creo que las estuvimos conversando. Más o menos la mitad de los pacientes se me van a complicar. Es una cirugía siempre difícil. Y la principal complicación que puede haber es insuficiencia renal, por lo que les dije, el intestino no es, el ilion, perdón, no está acostumbrado, no está hecho para estar en contacto con la orina, filtración de la anastomosis intestinal y pues las hernias parastomales. También van a ser alrededor de 1 de cada 3 pacientes tributarios de esto, pero ya les di como unos consejos para que no ocurra. Y la urolitiasis va a ser sin lugar a dudas una de las complicaciones que más nos pueden estresar con estos pacientes. Pero ahora vamos a hablar de la nueva vejiga ortotópica, que es básicamente hacer una nueva vejiga con un segmento de intestino y colocarlo exactamente donde estaba la vejiga. Es más fácil hablar de qué pacientes no son candidatos a esto. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que al conducto ileal todos son candidatos. Entonces, ¿cuáles no van a ser candidatos a estos y los derivo por conducto ileal? Pacientes que tengan un margen positivo uretral para cáncer. Paciente que después de cirugía me dé cuenta que tenga el borde proximal de la uretra comprometido por compromiso oncológico, no es candidato a esta cirugía en ningún momento. Es la indicación absoluta. Y relativas van a ser pacientes con estrechez uretral, que normalmente va a ser en hombres que tenga una incontinencia preexistente o pues que tenga alguna alteración de la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque estos pacientes, aunque la idea de la nueva vejiga es que ellos queden orinando normal, pueden en un porcentaje requerir de cateterismo. Entonces es importante que el paciente sea diestro o tenga entendimiento de su enfermedad. Hay 2 técnicas principales. La primera es en bolsa J. Lo que hago es, con el mismo principio que les dije ahorita, conservando por lo menos 20 centímetros de hilo, voy a tomar un segmento que va a ser de 55 centímetros, debe ser un segmento largo. Va a ser largo porque lo que hago es lo siguiente. Previa cateterización de los ureteres, con lo que les dije ya anteriormente, voy a imaginar una línea en el segmento, en la línea antimesentérica y voy a realizar apertura de esta. Hago una apertura total del extremo distal y dejando una parte del proximal sin abrir. ¿Por qué? Porque voy a cerrar, puede ser con Vicryl PDS, estos 2 cabos para que este sea el final y este sea por donde voy a anastomosar los ureteres. Eso se le conoce como chimenea iliar. Una vez que tengo la apertura, hago un corte de los ureteres, los espatulo, los aboco a esa chimenea ilial, eso puede ser con PDS, normalmente 4050, y termino la apertura que les dije. Pliego de forma de afuera hacia adentro, en un solo plano, puede ser con PDS,
Y una vez que tengo plegado, termino en otra dirección de cerrar. Antes de hacer esto y de terminar de hacer mi neovejiga, se recomienda que con el dedo el cirujano toque cuál es el segmento más distal o el punto más distal. ¿Por qué? Para no anastomosar uretra con neovejiga. Con eso, ¿por qué? Porque se ha comprobado que hay mayor riesgo de anastomosis y mayor riesgo de herniación. Lo que se recomienda es que esa anastomosis se haga en una línea o una cara, no en un vértice. Lo que hago entonces es que lo ubico, hago apertura aquí y aquí tengo mi uretra que va a ser la membranosa y con 4 o 6 puntos separados con PDS 4050 hago la anastomosis. ¿Esto previo qué? Previo a una sonda vesical y haber dejado también una cistostomía de seguridad. Y recordemos que se deben abocar los 2 tutores o catéteres también por este conducto. ¿Por qué es importante? Ya le puedo decir. Y la otra técnica es la bolsa W, que es básicamente teniendo todas estas consideraciones, pero lo único que varía es cómo hago el corte del ilion. Tengo 3 reflexiones, hago un corte solo en la cara anterior y una vez tengo abierto esto, pliego en un solo punto con una sutura. ¿Cuál es superior a otra? No hay como comparación en la literatura. ¿Y por qué era importante lo de esas sondas o tutores? Los tutores o doble J o sondas que haya dejado el ureter se retiran a los 7 días. La cistostomía, como les dije, es una seguridad. Esa se retira de 8 a 10 días posterior a la cirugía, previo a un pouchograma. ¿Qué es un pouchograma o bolsograma, que sería la traducción? Es pasar medio de contraste por la sonda vesical que me llene toda la bolsa ilial que tengo y ver que no haya filtraciones, como si fuera una cistoretrografía. Cuando no hay filtraciones, retiro con tranquilidad mi cistostomía, eso va a cerrar por segunda intención, y la Foley se deja 2 o 3 días más para que termine de hacerse esa anastomosis de la bolsa a la uretra. Siempre en estos pacientes se debe hacer tratamiento de la bacteriuria, es decir, tomo muestra de orina, que seguramente el paciente va a tener bacterias porque tiene una instrumentación, y lo trato. Y debo hacer un cultivo de control y que idealmente este paciente quede sin bacterias porque el riesgo de que me hagan infecciones es alto y sea una catástrofe. Y pues en el entrenamiento inicial, esos pacientes, cuando ya les retiré todas estas invasiones, debo decirle, señor, señora, vaya cada 2 horas al baño en el día y cada 3 horas en la noche. ¿Cómo debe hacerse? Debe hacerse sentado y diciéndole al paciente que se relaje, porque estos pacientes su misión va a depender de la relajación del piso pélvico, porque esa bolsa iliar no se va a contraer como normalmente lo hace la vejiga. Entonces van a orinar solo con la relajación del piso pélvico, que es lo que usualmente hacen las mujeres teniendo una vejiga normal. Y ya posteriormente le voy a ir diciendo, vaya aumentando la frecuencia para que esa bolsa iliar vaya acostumbrando a distenderse hasta alcanzar una capacidad de más o menos 500 cc. Complicaciones, a los 30 días las tempranas no son tan usuales, 1 de cada 10 pacientes, pero a los más de 30 días casi que la mitad van a tener. ¿Cuáles son las principales? Pielonefritis o itus asociadas, una pérdida de la función renal. A los 10 años estos pacientes han perdido el 21% de su función renal, por eso uno piensa esta derivación en los pacientes con enfermedad renal. El cateterismo limpio intermitente, esto es que el paciente tenga que pasarse sondas cada cierto tiempo en el día porque al final pues, no pudo orinar por sí solo. Las infecciones de sitio operatorio, que se me rompe el reservorio, o bien las fístulas reservorio cutáneas, siempre van a ser un miedo ahí incipiente. Y la última derivación o reconstrucción de la cual vamos a hablar, más que todo de forma anecdótica, van a ser las derivaciones urinarias cutáneas continentes. Esto es una bolsa que hago el cemento intestinal y el cual tiene una comunicación por la piel en la cual paso un catéter cada cierto tiempo para orinar. La principal es la bolsa de Indiana o post-indiana. Esto es más que todo anecdótico porque es una cirugía difícil de hacer, tiene muchas complicaciones y ya la neovejiga y el conducto iliar son los que más utilizamos. Sin embargo, debemos conocer en qué pacientes no la hago. Pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática, porque como un reservorio continente, la orina va a estar en mayor contacto con ese tejido del intestino. Pacientes que no pueden realizarse cateterismos, esto es pacientes o que tengan alguna alteración de la motricidad fina o pacientes con alguna incapacidad neurocognitiva. Y pues es contraindicación relativa a pacientes añosos o con múltiples comorbilidades o que hayan tenido radioterapia pélvica. Realmente la radioterapia es una fea con la que es difícil bailar. Normalmente no nos gusta en urología hacer cirugías pélvicas en pacientes con radioterapia previa, pero la literatura dice que puede hacerlo.
Brevemente les diré cómo es la técnica, no vamos a ahondar mucho. Lo que hago es que voy a tomar todo el colon ascendente y 10 a 20 centímetros de lilium. Entonces, de entrada, ahí uno dice, este paciente va a tener anormalidades en la parte hidroelectrolítica porque me le estoy llevando el lilium distal y aparte de eso me le estoy llevando la válvula ileocecal. Le hago apendicectomía, si no la tenía, se hace una apertura completa por la cara anterior del colon ascendente y se pliega sobre sí mismo para generar la bolsa. Aquí está la imagen. Antes de que se pliegue, paso una sonda por aquí que va a conocerse como secostomía. Pues una sonda que va hacia el ciego, va a ser una seguridad. Lo que se hace es que del ilium se diseca toda la parte del meso, voy a quedar aquí con mi colon, esto es el intestino por el cual se va a pasar la sonda y posteriormente voy a hacer puntos o aplicaturas para que quede como una especie de esfínter. Y posteriormente a eso lo mismo, paso unos tutores por los ureteres, los anastomoso a la cara posterior de ese segmento de intestino y ya los aboco. ¿Qué aboco? Aboco mis tutores ureterales, un drain abdominal, que en este caso en el artículo ellos utilizan un Penrose, es lo usual, una sonda, que es la sonda que va a ir por el pedazo de ilium que me va a permitir que se madure ese tracto por el que el paciente se va a pasar posteriormente los catéteres, y la sonda de seguridad o secostomía. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque en el seguimiento estos pacientes, uno, se les debe hacer irrigación cada 6 horas, igual que en la neovejiga, y ya después seguirán de por vida. ¿Y por qué? Parecido. Retiro los tutores del ureter a los 7 días. Si no tengo fístula, es decir, que no me empieza a filtrar orina por el dren abdominal, o sea, que orina en ese dren, ahí sí puedo retirarlo y voy a hacer un bolsograma o pouchograma a los 21 días. Ahí cuando ya comprobé que esa bolsa que tengo, ese reservorio es hermético, ahí sí puedo quitar la secostomía. Y posteriormente a eso, a los 2 o 3 días igual, quito la sonda por la que estaba madurándose ese pedazo de ilium para que fuera mi conducto. Inicialmente se le dice al paciente, hágase cateterismo cada 2 horas por una semana y posteriormente va aumentando la frecuencia hasta que se lo haga cada 4 o 6 horas. Dentro de las complicaciones, la cateterización difícil porque al final no me maduró adecuadamente ese trayecto que hice con el ilium, que tenga un tapón mucoso porque igual va a seguir secretando moco, y pues ya unas complicaciones tardías que van a ser la obstrucción ureteral por alguna estenosis de esa anastomosis que hice, que tenga litiasis, estenosis de ese estómago que aboqué, la hito o inflamación del reservorio puchitis y pues las alteraciones metabólicas que ya les describí. ¿Qué conclusiones de esta charla? Para la reconstrucción vesical, lo que uno siempre quisiera, o el escenario que uno siempre quisiera vivir es tener vejiga para hacer el cierre primario. Siempre debería ser la primera opción y es la que debo valorar, y me doy cuenta que realmente no es tan difícil, hay que tener mucho cuidado. La cistoplastia de aumento, siempre en el seguimiento tener presente. Estos pacientes tienen más riesgo de hacer tumor o cistolitiasis a los 10 años. Es algo que no se puede olvidar. Y la ureteroliostomía va a ser casi una derivación para todos los pacientes. Un punto aquí importante, y si tengo un paciente que por la longitud de los ureteres o que no quiero tomar segmento de ilium porque es muy viejito, me da miedo, ¿cómo lo hago para derivar? Se puede hacer una derivación de la que no usa mucho aquí porque con mucho manejo urológico, que son las ureterostomías, que es básicamente espaturo los ureteres y los saco de una vez. ¿Qué pasa? Las reservamos mucho para pacientes muy viejos o muy paliativos porque estos pacientes, más o menos el 30%, se les estenosa. Y como se estenosa su unión, no sale orina, se infecta, se falla renal, es un complique. Pero esa derivación también existe. La neovejiga es una cirugía compleja, pero tiene mejores resultados estéticos y si selecciona bien el paciente, le va a ir muy bien, y si tiene un buen, digamos una parte cognitiva muy bien desarrollada, muy bien dada, le va a ir espectacular por todo lo que esto conlleva en su entrenamiento. Y las continentes cutáneas, o sea, las habla de la bolsa indiana, tienen mayor riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas. Este paciente va a tener deficiencia de B12, puede tener diarrea crónica, además es una cirugía muy grande, por lo cual es más que todo anecdótica, o si se va a realizar, tener presente eso, no es una cirugía fácil, es compleja. Inclusive el profe me comentó que aquí en el San Vicente alcanzó a hacer solo como 2 cirugías de este tipo. Y comunicación adecuada entre el cirujano general y el urólogo. Al final no somos enemigos, hacemos parte de un mismo equipo de trabajo, tenemos que comunicarnos y conversar bien este tipo de pacientes para que la cirugía sea un éxito, porque al final el que lleva del bulto, si no me comunico bien, es el paciente. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios.
Hola, profe. Gracias, muy buena revisión. Nos explicaste pues básicamente todas las técnicas que existen. No, te felicito, creo que hiciste muy buen seminario. Tengo una pregunta que no sé pues si lo revisaste con tus asesores o no sé si haya otras opciones. En el contexto de trauma, cuando yo tengo una gran destrucción del tejido de la vejiga, porque a veces, sobre todo en las fracturas de pelvis complejas, puede pasar. Ahí la inicial sería hacer una rafia con lo que me quede de vejiga y después mirar la parte funcional para ver si requiere una reconstrucción, pues porque no siempre voy a tener el urólogo a la mano para hacer una reconstrucción en ese contexto. Y como la mayoría de los pacientes están inestables por otras razones, no solo porque tienen una lesión de vejiga compleja, sino porque tienen fractura de pelvis con sangrado, otras lesiones de víscera sólida, víscera hueca, entonces uno trata de hacer una cirugía abreviada. Pero ¿cuál sería la recomendación ahí cuando yo no tengo pues un defecto, pues digamos de un tamaño que me permita hacer la cistorrafia primaria, que es lo que hacemos usualmente los cirujanos en el contexto de trauma? Pues hay alguna recomendación, se deja derivada de alguna manera o qué debemos hacer. Profe, digamos que entonces estamos ante un paciente con una cirugía de control de daños. Pues siempre lo ideal va a ser hacer la rafia vesical, no importa la capacidad que quede, porque tengo otras opciones más adelante para aumentarlo, ¿cierto? Pero si el paciente tiene un estallido vesical, no tengo ninguna otra opción, intento buscar los ureteres, ligo los ureteres y ese paciente que sale nefrostomía emergente. Queda nefrostomizado, uno permite que se enfríe el proceso y ya después uno discute qué tipo de derivación va a hacer. Inclusive en las diapositivas les había puesto la nefrostomía ahí, porque la nefrostomía al final, cuando estos pacientes fallan a todas las derivaciones, es la última opción que me queda. Maluca, horrible, da muchas infecciones, es horrible tener una bolsa colgando de la espalda, pero es lo que se hace en nefrostomías emergentes, profe, y ligo los ureteres pues para evitar que eso me haga algún tipo de peritonitis. Y ya después miro qué le hago al paciente. ¿Alguna otra pregunta, doctor? No, el control de daño con lo que le quede de vejiga, lo que se pueda suturar. Si queda una microvejiga, posteriormente se hace la cistoplastia de aumento nilium, pero ya cuando el paciente haya salido de todo el trauma agudo. Yo lo felicito, muy bien abordado todos los temas, creo que lo hizo de muy buena manera y muy gráfico, fácil de entender para la mayoría de los cirujanos que están más atentos. Los estudiantes no creo que hayan entendido mucho, pero es lo que tenemos en cuanto a reconstrucción de vejiga y qué hacer cuando la tenemos completa y cuando no la tenemos completa o cuando no tenemos. Muchas gracias por la presentación, Emel. La verdad me pareció que estuvo muy bueno y precisamente la parte didáctica de la presentación estuvo fabulosa. Porque es un tema que sigue siendo complejo, para nosotros es complejo, pero en la forma en la que lo presentas lo hace mucho más ameno de comprender. Entonces me gustó muchísimo. Creo que usaste pues muchos elementos que gustan, pues como que quisiera pues como entender como el cirujano, porque hay muchas cosas de estas que de todas maneras no estamos expuestos de una forma tan frecuente como uno quisiera estarlo, pero es importante que al momento de llegar a ese momento, pues que se nos presente el caso, tengamos como las herramientas para hacer como un manejo, porque como estaba diciendo Ana Lucía, pues aquí tenemos, digamos que el grupo pues de urología, pero por ejemplo no van a estar a las 2 de la mañana con nosotros, ni tampoco van a estar en un hospital de segundo nivel, que también nos puede pasar como algo así, tenemos que hacer un control rápido. Muchísimas gracias. En el aula virtual, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Ningún otro comentario? Bueno, gracias a ustedes. Tengan un feliz día.